Nuestro planeta, la Tierra, no siempre es acogedor. Frío, sequías, terremotos, volcanes, altitud. Las condiciones extremas de muchos territorios los hacen prácticamente inhabitables. Y sin embargo, los humanos han conseguido asentarse en ellos, como aquí, en Chile. Hoy la ciencia y la tecnología modernas nos pueden ayudar a lidiar con las fuerzas naturales y hasta usarlas en nuestro beneficio. El pueblo chileno se enfrenta en el norte al desierto más árido del mundo. Y a 3.500 kilómetros al sur, en la Patagonia, a la lluvia casi constante. Se desbordó así una sola, caballo, vaca, todas las ovejas. Yo tengo 2 horas de riego cada 24. Es un sistema que da la vida. Este es un lugar que nos permite despegar y viajar al cielo. Chile sigue siendo una tierra de pioneros, con vastos espacios abiertos en los que los humanos tienen que convivir con la naturaleza virgen. ¿Cómo se han adaptado los chilenos a las fuerzas de la naturaleza que sacuden su país? ¿Y qué revolucionarias tecnologías han desarrollado para aprovechar los recursos de una tierra tan inhóspita? Tierras extremas, Chile. Hoy, Chile es un ejemplo de la increíble capacidad de los humanos para adaptarse, gracias a la ciencia, a los entornos más hostiles. Chile es una delgada franja de tierra que se extiende desde Perú hasta el Cabo de Hornos y que ofrece a sus habitantes una gran variedad de ecosistemas y climas. La aridez del norte y la humedad del sur tienen una misma causa, los Andes. Una cordillera de 4.500 kilómetros que recorre el país de punta a punta. En el norte, Iquique es la mayor ciudad costera en el desierto de Atacama y presenta una sorprendente peculiaridad geológica que nos permite hacernos una idea de las fuerzas naturales que entran en juego en toda la costa chilena. Una inmensa duna en pleno corazón urbano. Las costas de Chile permiten a los aficionados al parapente hacer vuelos récord de más de 400 kilómetros. Aprovechan la larga cordillera de la costa buscando las columnas térmicas producidas por el encuentro del aire caliente del desierto de Atacama y el aire frío del océano. Se forma como un bloque de viento y humedad. La humedad termina aquí. Y luego, a partir de esas colinas, el aire del desierto está muy seco. El desierto de Atacama no recibe ninguna humedad, ya que está enclavado entre 2 murallas paralelas, la cordillera de la costa al oeste y los Andes al este. La existencia de estas 2 cordilleras paralelas se explica por la formación de Sudamérica. La corteza terrestre se resquebrajó y formó la placa continental sudamericana y la placa oceánica. Hace unos 90 millones de años, estas 2 placas tectónicas colisionaron y la oceánica más pesada se deslizó por debajo de la plataforma continental. Los Andes emergieron verticalmente en el borde de la placa oceánica, a 200 kilómetros de la costa. Con sus picos de casi 7.000 metros de altitud, aíslan el desierto de Atacama de las nubes cargadas de humedad procedentes de Argentina. Pero aun en esta tierra tan extrema, la más árida del mundo, hay gente viviendo. La aridez del entorno explica la existencia de una asombrosa diversidad de estructuras geológicas. En otras partes, las lluvias erosionan y nivelan los paisajes, pero aquí el viento y la sal tienen rienda suelta para expresarse y esculpir siglo tras siglo el paisaje,
creando verdaderas obras de arte naturales. Las precipitaciones de esta zona son de las más bajas del mundo, 0,5 milímetros de lluvia anuales. Cada metro cuadrado recibe medio litro de agua al año, una milésima parte de la media de Francia. A falta de lluvia, la fisionomía del paisaje es casi inmutable, como este geoglifo, el gigante de Atacama. Las piedras que lo conforman no están dispuestas sin más en el suelo. No se han movido de su sitio en más de 1000 años. Siguen dibujando una extraña silueta que antiguamente servía de calendario astronómico y predecía los ciclos lunares y estacionales para la agricultura. Pero la aridez extrema del desierto de Atacama tiene un aspecto positivo para los científicos, y es que hay muy pocas gotas de agua en suspensión en el aire seco. La humedad es de menos del 10%. Por lo tanto, la visibilidad es excelente. En esta elevada meseta a 5000 metros de altitud, las condiciones son perfectas para la observación astronómica. Por eso se decidió construir aquí el mayor radiotelescopio del mundo, el ALMA. Cofinanciado por la Agencia Espacial Europea y la NASA, el ALMA ha permitido hacer numerosos hallazgos sobre los orígenes del universo y observar estrellas distantes. Es un instrumento de alta precisión. Gracias a su privilegiada situación geográfica, es 10 veces más potente que un telescopio espacial como el Hubble. Para acceder a la red de antenas situada a 5200 metros de altitud, los visitantes han de someterse previamente a un reconocimiento médico. Los médicos les proporcionan una bombona de oxígeno para prevenir el riesgo de sufrir un edema pulmonar o molestias respiratorias. Thais Mandiola es la encargada de acompañar a los visitantes por la única carretera que da acceso a la meseta. Es la ruta por la que se transportan las antenas del ALMA. Cada una es del tamaño de un edificio de 8 plantas. Se tarda entre 5 y 7 horas en llegar, porque el transportador va muy lento, a entre 7 y 10 kilómetros por hora. Los astrónomos están trasladando una de las 66 antenas para adaptar la configuración del telescopio a las observaciones que desean hacer. La carretera asciende hasta el pie de los imponentes volcanes que rodean la cuenca de Atacama. Ese de ahí es el volcán Lascar. Es el volcán más activo que hay en el norte de Chile. Todos los días se producen terremotos en la zona a causa de los volcanes, pero no son muy intensos. Atento, guardia control, móvil 27, no sé, kilómetro 21, sin novedad. Es solo una medida de seguridad. Hemos tenido ya accidentes por la altitud, por el mal de altura. Esto es una forma de asegurarnos de que los trabajadores que están usando estas carreteras se encuentran bien. Al final de la carretera se encuentra la meseta donde despliegan la red de antenas. Estas son europeas. Si os fijáis en la estructura recta que hay encima de esa antena, es el diseño de las antenas europeas. Las norteamericanas, como esa que tenemos delante, están rematadas con ese arco que se extiende hasta los bordes. Están preparando una antena para su traslado. Cada vez que los astrónomos quieren hacer una observación, tienen que desplazar alguna de las 66 antenas o todas.
Es un trabajo largo y arduo para los ingenieros, ya que el contenido en oxígeno del aire es la mitad que al nivel del mar. Los técnicos han de llevar un equipo especial para trabajar a esta altitud. Es una medida de seguridad necesaria por el bajo nivel de oxígeno que hay aquí. De esta forma, pueden concentrarse mejor y trabajar mejor, ya que en todo momento están conectados al oxígeno. Se han adaptado ya a trabajar en estas condiciones tan extremas, con jornadas de hasta 8 horas. Eso nos muestra todo lo que se puede conseguir cuando un equipo de personas de varios países arriman el hombro. Es un ejemplo de todo lo que es capaz de hacer la humanidad, de todo lo que se puede construir en un entorno tan inhóspito como este. Los ingenieros supervisan la reconfiguración de las antenas desde un edificio presurizado. El astrónomo chileno Juan Rodrigo Cortés empezó a trabajar aquí en 2005 en los inicios del proyecto ALMA. La principal diferencia entre el ALMA y el resto de radiotelescopios es que no es un único telescopio, sino que son 66 telescopios coordinados. Es lo que se conoce como un interferómetro. Juntos forman un gran telescopio de 15 kilómetros de diámetro. Crear toda esta maquinaria y montarla aquí, a más de 5.000 metros de altitud, ha sido una proeza tecnológica. Se necesitaron tecnologías nuevas para construirlo. Las antenas, por ejemplo, son muy precisas. Estamos hablando de una precisión del orden de una quinta parte del grosor de un cabello humano. Aunque el ALMA se compone de varias antenas de 100 toneladas a 5.200 metros de altitud, es un instrumento muy flexible. Su diseño modular permite reconfigurarlo. En función de su posición, estas antenas nos permiten observar con precisión una pequeña zona del cielo o bien un área mucho más extensa con menos detalle. El ALMA es un observatorio singular. Gracias a las condiciones especiales del desierto de Atacama, los científicos han podido hacer numerosos descubrimientos sobre nuestros orígenes. Antes del ALMA, por ejemplo, no sabíamos que había muchas moléculas orgánicas alrededor de las estrellas. Ahora sabemos que el origen de la vida está en otras partes del universo, en todas partes. Y esto nos ayuda a entender un poco mejor por qué estamos aquí. O sea, que el ALMA nos revela todo un universo que antes no podíamos ver y que de hecho no veíamos. Y eso hace avanzar las fronteras de la ciencia, del conocimiento humano, más que ningún otro telescopio del mundo. Ese azul tan puro del cielo te hace sentir más cerca del espacio exterior, y de hecho lo estás. Los lugareños, el pueblo atacameño, conocen la región como Chagnantor, es decir, el lugar de despegue. Y tienen razón. Es un lugar que nos permite despegar y viajar al espacio a través de nuestras observaciones. Así que hay una mezcla, o mejor dicho, un vínculo, entre las creencias de los antiguos habitantes de la zona y lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. ALMA son las siglas inglesas de Gran Telescopio de Rango Milimétrico de Atacama, pero ese nombre no fue escogido por casualidad. Es el alma tecnológica del desierto de Atacama. En las condiciones extremas de este desierto, la humanidad siempre ha tenido que pelear para hacerse un hueco y dar buen uso a los recursos disponibles. Durante casi 2000 años, el desierto de Atacama ha atraído a los humanos por su excepcional riqueza en minerales, primero el cobre y hoy las tierras raras, utilizadas en las tecnologías más punteras. Si estos minerales están presentes aquí, es porque la actividad volcánica los expulsó de las entrañas de la Tierra. La propia cordillera de los Andes se formó a raíz de un levantamiento tectónico en el borde de la placa oceánica. Es lo que se conoce como una zona de subducción. Se caracteriza por sus múltiples volcanes activos y su actividad geotérmica. Ramón Morales Balcázar es un ingeniero ambiental chileno que conoce bien este asombroso entorno.
Estamos en los géiseres del Tatio, a 4.300 metros de altitud. Se trata de una zona de intensa actividad geotérmica. Es un lugar sagrado para la comunidad Likanantai y se ha venido usando con fines curativos. Por las mañanas el agua en estado sólido, o sea, en forma de hielo, se empieza a fundir. Y ese cambio de temperatura hace que el agua se infiltre por las grietas del suelo y entre en contacto con la roca caliente. Eso hace que entre en ebullición y aumente la presión, ya que el vapor de agua asciende y busca una vía de escape. Las aguas calientes de los manantiales geotérmicos y la escorrentía del agua de deshielo de los glaciares depositan los minerales 2000 metros más abajo, en el corazón de la cuenca de Atacama. Esta inmensa cuenca contiene un salar, una formación típica de las altiplanicies desérticas en Sudamérica. Este salar se formó hace unos 400.000 años, tras el deshielo de unos glaciares en los Andes. El agua descendió en forma de ríos y arroyos subterráneos y se fue acumulando junto con todos los minerales que había ido arrastrando por el camino. Por último, el agua se evaporó, dejando tras de sí esos minerales, entre ellos la sal. Un salar es una cuenca hidrográfica natural. Los minerales arrastrados bajo la superficie por la escorrentía se han concentrado durante milenios. En la era moderna, muchas minas de potasa vieron crecer a su alrededor ciudades mineras que hoy están abandonadas. El desierto de Atacama encierra hoy un componente esencial de nuestras tecnologías modernas, pues tiene el mayor depósito de litio del mundo. Muchos dispositivos electrónicos modernos contienen baterías hechas con litio que se extrae del salar de Atacama. Estos minerales se han acumulado aquí y la vida se ha adaptado a su presencia. Es decir, que las plantas y los animales que viven en el salar se han adaptado a unas condiciones muy particulares. Para sobrevivir aquí, la vida tiene que debatirse con unas condiciones extremas. En el punto más bajo del salar brota agua salobre del subsuelo y se forman estas lagunas donde concurre la vida animal. A pesar de la alta salinidad del agua, se ha formado un frágil ecosistema que comprende desde bacterias hasta mamíferos como las vicuñas, unas primas de las llamas. Sin embargo, las condiciones son demasiado inhóspitas para los seres humanos. Durante 9000 años, los humanos han vivido al pie de las montañas para sacar partido del agua de deshielo de los glaciares de los Andes. Acurrucado en los confines del salar de Atacama, San Pedro es un oasis irrigado por un río de agua dulce. Para sus numerosos habitantes, el reparto y gestión de este valioso recurso no es fácil, en pleno corazón del desierto más seco del mundo. Abrir un grifo en casa entraña ciertas consecuencias. Todos han de aprender a optimizar los recursos. El agua corriente que consumen los habitantes de Atacama se extrae de un acuífero a 150 metros debajo del salar. Está cargada de minerales, entre ellos arsénico, por lo que deben purificarla por un proceso de ósmosis inversa. El líquido atraviesa una membrana que solo deja pasar las moléculas de agua. Es un proceso eficaz, pero que consume mucha energía, y las membranas, además de caras, han de reemplazarse regularmente. Por eso beber agua en Atacama cuesta el triple que en el resto de Chile. Una parte de San Pedro todavía no está cubierta por la red de agua potable, por lo que sus habitantes han de abastecerse con camiones cisterna.
El agua de la irrigación agrícola procede del río. Se reparte a los habitantes de la región a través de una red centenaria de canales. Karen Luza dirige una de las asociaciones encargadas de repartir el agua en el corazón del desierto. El canal de irrigación de sus tierras empieza en su casa. Este es mi canal de riego. Lo que tengo que hacer yo es cerrar aquí, parar a mi vecino y entra el agua a mi tierra. Yo tengo 2 horas de riego cada 24 días. Nuestro maíz, que espera tanto tiempo por el riego, es muy fuerte para soportar a veces 24, a veces más días sin agua. Cuando por fin llega el agua, Karen ha de emplear una estrategia perfeccionada durante años para optimizar la irrigación de sus tierras. Primero correr, después usar mis herramientas para optimizar lo que más se pueda. Cuando abro acá hasta que llega al final de mi tierra, corro. Eso hago. El reparto del agua es un asunto crucial. La sociedad atacameña tradicional está estructurada alrededor de la gestión del agua. Deciden en asambleas cómo la distribuirán entre los habitantes y administran los canales colectivamente. Una vez al año, los hombres se reúnen para limpiar los canales obstruidos por el cieno de los Andes. Karen es equinoterapeuta. Utiliza sus caballos para tratar a niños con autismo. Cuando no sale agua del grifo, tiene que llevar a sus caballos a beber del río, pero ni siquiera allí está segura de encontrar agua. Hoy Karen no tiene agua. Sin embargo, las piscinas de los hoteles de la región están siempre llenas. El Salar y San Pedro atraen a turistas del mundo entero. Para poder ofrecerles servicios de lujo, a pesar de la aridez de Atacama, los hoteles deben contar con un sistema de abastecimiento propio. El agua se filtra mediante un proceso de ósmosis inversa y se almacena en cuencas de retención. Pero los hoteles se abastecen en el mismo acuífero del que dependen Karen y los habitantes de San Pedro. Incluso en el desierto más seco del mundo, el reparto de los recursos hídricos no siempre es equitativo, ya que se hace primar el crecimiento económico. A 100 kilómetros de San Pedro, el paisaje ofrece un contraste sobrecogedor. Es una zona verde y sus habitantes viven de la agricultura. Y eso que, como en San Pedro, nunca llueve. La situación lleva desde los años 60 intrigando a los científicos chilenos. Descubrieron que si este oasis de vegetación existía, era gracias a la neblina costera. Y se propusieron sacarle provecho al viento y a la niebla. Pablo Oses es climatólogo y sostiene que en un futuro cercano, marcado por la superpoblación y el cambio climático, tendremos que colonizar los desiertos. Para prepararse para ello, Pablo ha creado una base experimental en la cordillera de la costa, en los confines del desierto. Trabaja en un atrapanieblas, un tipo de dispositivo inventado en Chile para recoger el agua de las nubes y permitir a los seres humanos vivir en los entornos más áridos. Esperamos averiguar qué ha pasado con la nube, con la camanchaca. Camanchaca es neblina en el idioma indígena. Hay muchos elementos que entran en juego en la formación de la neblina y las nubes. Uno es el océano, o sea, la fuente de la humedad. Ese es uno de los elementos. El segundo es la radiación del sol, que hace que se evapore el agua del océano. Y por último, hace falta viento. Son los 3 componentes que hacen posible que experimentemos la camanchaca. La única fuente de agua aquí es la camanchaca, la neblina.
Gracias a esta agua pueden sobrevivir muchas plantas. Y donde hay vegetación, hay insectos. O sea, que permite la supervivencia de un ecosistema en el desierto de Atacama. Hay que tener cuidado al pisar, siempre. En las vertiginosas laderas de la cordillera de la costa se halla el corazón mismo de la zona donde se forma la Camanchaca. Los antiguos habitantes de Atacama acudían al pie de esas rocas planas para recolectar un valioso líquido, el agua. Este muro de roca, que hoy está tapizado de líquenes, es lo que utilizaban los indígenas, los primeros habitantes de la región de la costa, para obtener el agua de la neblina. Las gotas caen, caen, caen hasta el fondo, y así es como se obtenía el agua. Es un verdadero don de la naturaleza, que da agua a los indígenas e inspiración a los científicos. Es la clave de todo. Inspirado por la naturaleza y las técnicas de sus ancestros, Pablo ha desarrollado un modelo de atrapanieblas que le ha permitido poner en pie su estación experimental y prefigurar las futuras ciudades del desierto. La nube se compone de miles y millones de minúsculas gotitas de agua. Las gotas se depositan en una malla y así, gota a gota, se forman gotas más gordas. El triángulo redirige las gotas pequeñas a este lado y esta parte también colabora. Es un sistema basado en la gravedad y las gotas caen en este abrevadero. Es un sistema muy básico. Esa es justo la idea, que sea un dispositivo sencillo, para que cualquier comunidad del mundo pueda crear sus propios atrapanieblas. La Camanchaca no ha llegado aún. Hay que esperar hasta la media tarde para que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para la aparición de la neblina. Alrededor de las 5 de la tarde, la Camanchaca se empieza a formar y flotar en bancos alrededor de la estación. Las gotitas de agua en suspensión de la Camanchaca son demasiado pequeñas como para caer en forma de lluvia, y allí es donde el atrapanieblas muestra toda su eficacia. Las primeras gotas de agua se empiezan a formar en la malla. Un grupo de estudiantes chilenos y americanos del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, han venido a visitar la estación experimental de Pablo y sus atrapanieblas. Aquí está. ¿Lo veis? Gota a gota. En un solo día se pueden recolectar hasta 350 litros, en 24 horas. El agua capturada por el atrapanieblas es dulce, pese a que hace tan solo unas horas era agua de mar. Se ha desalinizado tras su paso por las nubes. Pero aún así, antes de consumir el agua hay que filtrarla para eliminar el polvo atmosférico. Este sistema permitiría vivir y desarrollarse en las zonas más secas. Y digo vivir, no sobrevivir. Si lo que quieres es sobrevivir, te puedes traer una botella de agua. Pero con este dispositivo se puede vivir y desarrollar actividades en unas condiciones básicas, pero aceptables. Pablo espera que alguno de estos estudiantes continúe su labor y contribuya a la construcción de su ciudad del desierto. Los estudiantes chilenos vienen de la Universidad Católica del Norte, una institución a la vanguardia de la arquitectura y el diseño. El padre de los atrapanieblas, Carlos Espinosa, es de esta universidad. Este físico nuclear descubrió el dispositivo por pura casualidad en 1950 durante un paseo en el desierto. En su patio trasero, ensambla uno de sus asombrosos atrapanieblas en forma de diamante. Azul, roja, está bien. Entre dos pequeñas montañas tendimos un cable horizontal y la dejamos así entre dos montañas. Y cuando fuimos al día siguiente, estaba lleno el botellón con agua y no sabíamos de dónde venía el agua.
La gota no viene para arriba y teníamos agua de primera calidad. Y era mucha la emoción. Nos pusimos a llorar. Era para nosotros algo realmente inesperado. Carlos donó la patente de sus atrapanieblas a la UNESCO para que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pudiera transformar la niebla en agua potable. Luego pasaría el resto de su vida perfeccionando esta estructura, llegando a crear unos modelos con volumen inspirados por los cristales a los que llamó macrodiamantes. En la frontera entre arte y ciencia, sus atrapanieblas se han expuesto incluso en el Palacio de Tokio de París. ¿Es Carlos Espinosa más un artista que un científico? No, ese es otro tipo de chifladura, porque ser científico bueno es muy absorbente. Esta fue una serendipity, le llaman los norteamericanos, casualidad, sin querer. La serendipity de la que habla Carlos se refiere a su descubrimiento casual. Tuvo la suerte de asistir a un fenómeno inesperado y lo transformó en innovación, igual que le pasó a Fleming con la penicilina. Y es que Chile, con la extrema diversidad de sus climas, ofrece a los científicos unas condiciones que se prestan a la serendipia. En este país es importante observar la naturaleza y aprender de ella. Recientemente la observación y los estudios sobre el terreno han permitido a los científicos resolver este antiguo enigma. ¿Por qué están tan llenas de peces las costas chilenas? Desde la Patagonia hasta la frontera con Perú, es una de las zonas pesqueras más ricas del mundo, lo que ha dado pie a una economía basada en la pesca y en la acuicultura. Los investigadores se han interesado por el punto de inicio de esta fauna marina, la Patagonia. Es una región del sur de Chile escasamente poblada y con unas condiciones implacables. Las costas están azotadas por una lluvia constante que en el interior del territorio se convierte en nieve. La Patagonia es un laberinto de fiordos y de ríos alimentados por el deshielo de sus impresionantes glaciares. Aislado en el corazón de la Patagonia hay un valle. Aquí radica la fuente de la riqueza marina de Chile. Un equipo de científicos británicos ha instalado aquí su base de investigación. Se tarda horas en llegar al lugar, primero en barco y luego a caballo. En la zona no hay carreteras ni senderos. El piloto del barco nos explica que estos picos ni siquiera aparecen nombrados en los mapas. La naturaleza está intacta, como en un paisaje del origen del mundo. Es el lugar ideal para estudiar ecosistemas todavía vírgenes. Don René se hace cargo de la logística del campamento de los científicos británicos. Han optado por un valle acotado por el enorme glaciar Stephen, de 30 kilómetros de largo. El mismo glaciar que al filo de los milenios ha esculpido el valle en toda su extensión. La vegetación es corta porque este valle es como un pasillo arrasado por los torrentes glaciares que lo barren todo a su paso. Don René es la única persona que vive en el valle a pesar del peligro. El río se ha cambiado harto, ya siempre cambia todos los años el caudal porque vienen crecidas del hielo, sobre todo en el verano. De repente empieza a subir el río. La primera vez que vino la avalancha se desbordó así de un solo montón de agua para abajo. Y ahí me mató caballos, vacas, me mató las ovejas. Y ahora después siguió viniendo las avalanchas. Este verano que pasó, me quedaban como 12 caballos. Y me quedaron restos, ese. La crecida viene de repente, no. Bueno, son cosas de la naturaleza, no. Los desprendimientos de hielo son uno de los mayores peligros de la región. Es uno de los campos de investigación de Sarah Tingey y John Hawkins, dos científicos de la Universidad de Bristol. Sarah y John están tomando sus muestras diarias en las inmediaciones de la laguna del glaciar Stephen. Es su segunda campaña de investigación en este valle patagónico. Pasan 3 semanas en su campamento, construido en torno a un laboratorio de campo.
Es muy importante tratar de mantenerlo todo lo más limpio posible. Es decir, tratar de reducir al mínimo la cantidad de polvo atmosférico presente en las muestras, en la cámara. Con estos filtros filtramos las partículas del agua. La harina glaciar es lo que le da ese color lechoso al agua. Es muy difícil encontrar la localización ideal cuando trabajas sobre el terreno. Necesitas una localización que pienses que va a responder a tu pregunta. En este caso, ¿cuáles son los efectos de los nutrientes de los glaciares en los ecosistemas oceánicos? Por eso necesitamos un sistema glaciar grande, que desemboque en un sistema oceánico, que incluya un glaciar, un río y un fiordo. Los científicos parten rumbo a la laguna glaciar. Sara quiere tomar muestras de harina glaciar, un polvo muy especial que producen los glaciares. El glaciar Stephen es tan solo uno de los numerosos glaciares que cubren toda la superficie del sur de la Patagonia. Se encuentran en valles interconectados y conforman lo que se conoce como un campo de hielo de unos 350 kilómetros de largo y que se extiende hasta los Andes. Es el tercer casquete de hielo más grande del mundo después de la Antártida y Groenlandia. ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible que exista un casquete de hielo a tan baja altitud? Se necesitan unos cuantos ingredientes para formar un glaciar, precipitaciones en forma de nieve y también unas condiciones climáticas frías. En esta zona hay muchas precipitaciones y en las montañas hay nieve, en Chile. Y además hace mucho frío en las montañas. Y todo eso ayuda a que se formen glaciares. Y por eso hay tantos en el sur. En la Patagonia, los glaciares están calientes, casi al nivel del mar. El glaciar Stephen se halla a solo 60 metros de altitud. Esto explica su color azul, característico del hielo denso, en el que no hay burbujas de aire atrapadas. Al ser los veranos suaves, los glaciares se derriten parcialmente y se vuelven a congelar en invierno. Durante la fluctuación entre el hielo y el agua, las burbujas de aire se escapan y el hielo se vuelve más denso. Pero ese deshielo crea lagos glaciares que al vaciarse deprisa provocan torrentes devastadores. Estos desastres naturales se conocen como GLOWS, o inundaciones por desborde violento del lago glaciar. Y es cuando uno de estos lagos alcanza cierto nivel y se vacía cataclísmicamente, provocando inundaciones. Fue uno de estos torrentes glaciares el que se llevó por delante los caballos de Don René. Los valles son como pasillos que amplifican el efecto destructor de las inundaciones por desborde violento. El río que estamos estudiando sube cerca de 8 metros en 24 horas cuando se producen estas inundaciones por desborde violento. Y eso es un caos para los ganaderos que viven río abajo con su ganado. Es muy difícil predecir estos fenómenos con precisión. Por eso en la Universidad de Bristol estamos desarrollando unos sensores que nos darían información en vivo del nivel del agua. Las inundaciones por desborde violento son portadoras de harina glaciar, un fenómeno que estudia Sara. La harina glaciar se crea cuando un glaciar desciende y literalmente desmenuza la roca, formando muy gradualmente este polvo tan fino, casi brillante. Yo hago una cosa un poco disparatada con la harina glaciar, que es utilizarla de fertilizante agrícola, de tratamiento fertilizante para las tierras que son especialmente bajas en nutrientes. Por el momento ya he logrado cultivar trigo y soja así. Esto es roca recién molida y contiene todos los nutrientes que puede necesitar una planta. Con suerte podría ser una solución en un futuro. Hasta el momento, la harina glaciar se percibía como un estorbo, ya que bloquea las presas. Pero gracias a la investigación de Sara, hoy sabemos que se puede usar de fertilizante natural. Sara le debe su sorprendente hallazgo a la pura intuición. Está visto que hay que salirse de la norma para ser un buen científico. Sí, supongo. No hay que tenerle miedo a hurgar en el barro frío. Creo que es una actitud que ayuda, desde luego. Mientras el equipo desciende el río nacido de la laguna glaciar,
John quiere hacer un experimento para estimar la capacidad del río para acarrear partículas en suspensión. Emplea un tinte llamado rodamina, cuyas trazas detecta 2 kilómetros río abajo, con la ayuda de unos sensores muy sensibles. Los ríos de agua de deshielo son muy turbulentos, muy activos. Contienen mucha harina glaciar y salta a la vista lo turbulentas y rápidas que son estas aguas. Cargado de harina glaciar, el río se funde con el complejo sistema fluvial de la Patagonia. El río desemboca en vías de agua cada vez más grandes y se mezcla con el agua azul de los lagos. El color del agua se modifica en función de la concentración de harina glaciar. Los glaciares contribuyen así de manera significativa al ecosistema patagónico, mientras las inundaciones por desborde violento desempeñan ocasionalmente un papel amplificador. Camilo es un glaciólogo chileno que ha explorado ya muchas veces el inmenso campo de hielo patagónico. Se dispone a cruzarlo de este a oeste en una expedición de 3 semanas totalmente autónoma. Su objetivo es investigar sobre el terreno las interacciones entre los glaciares y los ríos. Lo que vemos en la Patagonia, con los glaciares y los volcanes, es que un año todo puede quedar destruido a raíz de un desastre natural. Pero 20 años más tarde, cuando vuelves, te encuentras con un bosque floreciente. Es el ciclo de la vida en estado puro. Y todos los nutrientes que se desprenden de las rocas y que se vierten en el océano con el agua de los glaciares tienen un papel importante a cientos y miles de kilómetros de su lugar de origen para producir plancton y sustentar toda la cadena alimentaria, desde las algas microscópicas hasta las ballenas que viven en este fiordo y que se alimentan de ellas. Las investigaciones más recientes de los glaciólogos y biólogos están arrojando luz sobre el papel de los glaciares en los ecosistemas. Pero ¿cómo puede ser que un fino polvo de roca sea el punto de partida de las cadenas alimentarias oceánicas? La respuesta estriba en esta inmensa bahía, la bahía de Tortel. En la bahía de Tortel tiene lugar un fenómeno muy particular. Aquí es donde el agua dulce se reúne con el agua de mar del Pacífico tras su paso por los fiordos. Y de ese encuentro nace la vida, una vida que estudia este biólogo marino, Rodrigo. A 26 metros, la red alcanza una capa de agua salada del Pacífico. El agua dulce de los glaciares se mantiene en la superficie mientras los nutrientes descienden gradualmente a la capa de agua de mar. Tiene gran cantidad de sedimento y es muy rica principalmente en silicatos. Y el sílice, bueno, es un nutriente importante para el fitoplancton. Un microscopio revela todo un microcosmos que vive en las muestras. Estas diminutas algas unicelulares se conocen como diatomeas y nacen en la bahía de Tortel, ya que necesitan sílice para desarrollar sus membranas. Existen gracias a la harina glaciar. Gracias a la corriente de Humboldt se diseminan por todo el océano, donde son devoradas por el plancton, del que a su vez se alimentan los peces y por fin los humanos. Por desgracia para los habitantes de Tortel, aunque la cadena alimentaria oceánica de Chile comienza aquí, la pesca no es buena en la bahía. La harina glaciar de la superficie bloquea la luz del sol, impidiendo la formación de un ecosistema en la capa de agua dulce. Las diatomeas beneficiarán a los peces, pero a 100 kilómetros de aquí, en pleno océano.
los habitantes de Tortel han tenido que tirar de otro recurso para sobrevivir en esta aislada región, azotada por las lluvias constantes y la amenaza de los tsunamis. Los habitantes se han adaptado y en vez de construir calles que podrían ser arrasadas por los tsunamis y los terremotos, han construido 9 kilómetros de puentes de madera de ciprés. Esta madera, que crece en los bosques circundantes, es perfecta para las condiciones locales. Es prácticamente imputrescible y tan flexible que las pasarelas pueden aguantar un terremoto. A pesar de la dureza del clima y el aislamiento, los habitantes de Tortel le tienen mucho apego al pueblo, conocido como la Venecia de la Patagonia. Su pueblo refleja la filosofía de vida de los chilenos, en quienes aún pervive el espíritu de los pioneros. Saber sacarle partido al puñado de recursos naturales disponibles es esencial a la hora de asentarse en una tierra extrema.